¿Qué tal? Bienvenidos a La Morralla, espacio de vértigo político dedicado a temas de economía y finanzas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Irma Manrique Campos, catedrática del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien nos hablará acerca del contenido de la reforma hacendaria aprobada en la Cámara de Diputados y que por estos días se discute en la Cámara de Senadores. Gracias, doctora, nuevamente por su tiempo, sus conceptos para la revista Vértigo. Con todo gusto. ¿Cuál sería su opinión respecto del contenido? ¿Cómo queda la reforma hacendaria? Esto es que ha concitado diversas críticas de diversos sectores. ¿Cuál es su opinión, doctora? Mire, todavía la reforma, bueno, como tal, no hay tal reforma. Debo decirle que una cosa es reforma y otra cosa es modificaciones tipo miscelánea. Lo que se ha acordado ya en el lenguaje genérico es que es una miscelánea fiscal. Y es una miscelánea bastante todavía, vamos, en veremos, porque no se ha aprobado por completo. Todavía tiene que dar sus puntos de vista y tiene que escuchar el Senado a todos aquellos que no están de acuerdo con determinados puntos. Entonces, de hecho, para terminar esta miscelánea fiscal, aunque dentro de la concepción oficial es la reforma social y hacendaria del actual presidente, pues reforma no es, porque una reforma realmente tiene que contener cambios, modificaciones, vamos, por lo menos del periodo de gestión del presidente que la propone y el Congreso que la aprueba. La miscelánea fiscal es anual, es decir, sí son también modificaciones y reformas de corte tributario particularmente, pero son anuales. Entonces, esto significa que las modificaciones hasta hoy de esta famosa reforma social y hacendaria están todavía sujetas a cambios durante el periodo de gestión presidencial, es decir, probablemente el año próximo, en 2 años, vuelva a modificarse aquello que se apruebe ahorita. Por eso se llama miscelánea. Entonces, pues de esta, vamos a llamarle pues reforma hacendaria, lo que se ha aprobado hasta hoy realmente ha quedado muy corto de la propuesta. La propuesta era importante, interesante en el sentido de que iba a obtenerse una recaudación mayor. Este país, como usted sabe muy bien, tiene una recaudación o una llamada carga tributaria muy baja. Es la más baja de América Latina. Y esto, pues, como es natural, es digamos que los recursos que está recaudando son muy pobres o muy bajos con respecto al gasto público que debe ejercer el Estado. Las necesidades pues son muchas y los ingresos pocos. Entonces, esto, como normalmente ocurre, se recae en un déficit o en una desigualdad entre ingreso y gasto que tiene que ser subsanada generalmente, y esto no tiene nada de irregular con deuda. En la generalidad de los países esto ocurre. Solo que el endeudamiento tiene que ser cuidado de no ir más allá de ciertos límites, e incluso en este país la Constitución fija un límite. Entonces, para ir más allá del límite se requiere una propuesta ante el Congreso y que éste le apruebe. Es un trámite largo. Entonces, de hecho, lo que se busca y lo idóneo es que el ingreso sea suficiente para hacerle frente a los gastos que, lejos de decrecer, crecen, como es natural, con el crecimiento demográfico, con el aumento de la gente que se incorpora al trabajo, tiene que ser mayor la demanda de gasto. Entonces, esto implica pues que hay que forzar un poco a que el ingreso sea superior. Como usted sabe, la base del ingreso propiamente son los tributos o impuestos. Este es lo normal, aunque hay otras fuentes de ingresos que son las tarifas que cobra el Estado por ciertos servicios o derechos y otro tipo de pagos que se le dan al Estado, y con todo esto hace el ingreso normal, el ingreso también anual. Esto se requiere hacer una ley. Esta ley pasa por las cámaras y aprueban el nivel de ingresos que se está proponiendo, y generalmente pues son nuevos impuestos o nuevas tarifas sobre esos impuestos, y estas pues son discutidas y a veces acremente, ¿verdad?, dentro de la legislatura y del Senado. Esto porque afecta, por supuesto, a diferentes niveles de la población. En general se procura que estos
aumentos porque nunca son disminuciones, sino aumentos o desaparición, digamos, de ciertos impuestos, pues siempre y cuando sean sustituidos por otras formas de ingreso. Estamos pues frente a un problema muy grande porque tenemos también una ideología específica que gobierna por encima de lo que es la necesidad de cada estado. Voy a explicarle. Si el enfoque, ideológico es que las finanzas públicas estén equilibradas, es decir, que ingresos sean iguales a gastos, esto es una forma de forzar las cosas a que permanezcan casi iguales ingresos que gastos. Esto es muy difícil, como yo le decía hace un momento. Generalmente hay un faltante para el gasto y esto hace que haya que equilibrarlo, o bien bajando el gasto o subiendo el ingreso. Bueno, bajar el gasto es más rápido que subir el ingreso, porque el ingreso es una ley y la ley pasa por todos los avatares de las leyes, de discutirse y todo eso, y no es nada sencillo. Y además significa una acción coercitiva del Estado sobre la ciudadanía, es decir, obliga al pago. Y esto, pues todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar los impuestos, pero por supuesto están los legisladores que deben defender los intereses de las personas y se supone que van a defender pues a aquellos que tienen menores ingresos, menores niveles de ingresos, que perciben menos ingresos y que, bueno, a todos defenderlos, pero sobre todo a la mayoría que en este país está compuesta por gente de muy bajos ingresos. No es ningún secreto que este país tiene un nivel de pobreza que está significado por gente o que gana muy, muy poco o que no tiene empleo. Entonces, una gran mayoría de nuestra población, más de la mitad, está en esa tesitura. O no tiene empleo o tiene un empleo muy pobremente pagado, muy bajo. Entonces, esto significa que hay que propugnar por un tipo de tributos que no afecten a los que menos tienen. En este país, pues, tenemos ese problema y el problema se ha agudizado con las crisis recientes, particularmente de fines de los años 2000, ¿verdad? Me refiero a 2000, entre 2000 y 2010 tenemos ahí primero una crisis de inicio de decenio y luego la de 2008-2009 que castigó bastante a este país, más que a ningún otro país de América Latina. Una baja del 6% del PIB, es decir, bajo cero, no percibir menos 6, fue un golpe muy, muy duro para la economía mexicana. Y esto, para poderse resarcir de ello, ha sido muy difícil. Yo no niego la dificultad que tiene el que hace la política económica y además el que la maneja, todo esto, pues sí, es un gravísimo problema, pero tiene que ir por delante la necesidad, digamos, prioritaria, que es abatir, pues, la pobreza, abatir las necesidades, digamos, de los demás bajos ingresos. Entonces esto, pues, es un reto muy grande. No se logró en el sexenio anterior y prometió, porque así es, prometió que esto se acabaría. Prometió más empleo. En fin, tiene muy poco tiempo de haber ingresado, pues, a la gestión. Habría que darle tiempo, pero en los meses que han transcurrido, lejos de haber iniciado con algún tipo de aliciente, de estímulo, de gasto público para que hubiera más expansión económica, empezó por reducirlo. Esto tiene la explicación de que empezaron los problemas muy graves en nuestro entorno. Habla del entorno externo. Los problemas de Estados Unidos nos golpean porque somos sumamente dependientes de ese país. Entonces, todo lo que pasa allí nos repercute digamos, gravemente. Entonces, quizá previsiones, qué sé yo, no se ejerció suficiente gasto en por lo menos 9 meses. Y esto ha sido un golpe peor. Más desocupación, más desazón de parte de la ciudadanía de diferentes niveles y una gran desconfianza acerca de los cambios que se suponía venía a proponer. Cuando se anuncian las reformas, desde la laboral, que fue la primera, hasta hoy la hacendaria, creo que no han tenido buena acogida y no sin razón. La verdad es que
ha habido, yo diría, no solamente que la gente no esté conforme y que se inconforme por todo, no, eso no creo yo que pasa, sino que la pobreza, al que le azota la pobreza y la falta de empleo y el peligro de perder el empleo, o que se ve acosado por una reforma determinada, tiene que protestar. Yo eso no puedo decir que es evitable, no, es inevitable. Entonces, empezó, yo creo que mal por las propuestas anteriores de reforma. Creo que incluso haber planteado la reforma energética antes de la hacendaria fue como un grave paso, porque debió de haber sido al contrario. Uh-huh. Hoy nos encontramos frente a la desconfianza por una reforma energética que no satisface a nadie, una reforma laboral que no ha sido tampoco de buen resultado, porque se suponía que iban a crearse empleos inmediatamente con la flexibilidad laboral, y ha sucedido todo lo contrario. Entonces ha creado expectativas negativas. Si a eso le sumamos la posible, digamos, pérdida patrimonial del recurso petróleo, pues se agrava. Vamos, el ánimo es malo. Y luego viene la reforma hacendaria, en donde, si bien la gente más pobre no paga impuestos, por la misma ley que está hecha de esa manera, que no va a agravar por los cálculos que se hacen a los de menores ingresos, hasta 4,5 salarios mínimos, de todos modos es demasiada la gente de 4,5 salarios mínimos. Vamos, la mitad de la población, tiene unos salarios pésimos. 4 salarios no es un salario, no significa un empleo, como dicen, decente. No, a nadie le propicia los benefactores necesarios. Ya no digo yo riqueza o lujo, no, lo necesario. Nos enfrentamos pues a que hay una ideología que busca que a fuerza haya igualdad en las finanzas públicas, y esto hace que directamente se baje el gasto. Ya me explico. Uh-huh. Al principio del año se empieza por atancarse la salida del gasto, no se libera los recursos que se supone deberían haberse liberado, no se liberan, y empieza a golpear pues hacia todas partes. Esto es un mal signo. Si a eso le sumamos que empiezan los impuestos, y los impuestos que son necesariamente regresivos. Regresivo es aquel que sobre el contribuyente de menos ingresos recae el mayor peso. Esto es así porque la gente, aunque no gane mucho, sí consume. Todos consumimos alimentos, medicinas, tenemos que sobrevivir cotidianamente, y esto significa consumir. Y los impuestos al consumo, que es el IVA particularmente, ¿verdad? Esto sí grava a todos, y diríamos que la gente de menores ingresos pues recibe toda la carga tributaria encima. Si se le va buena parte de su ingreso en pago de impuestos. Esto es muy molesto, y esto lo comprende la mayoría de las personas. Entonces, la lucha esta por hacer que el IVA prevalezca es por lo siguiente. El IVA es un impuesto fácil de manejar desde el punto de vista administrativo, de administración tributaria. Es fácil de aplicar y de fácil recaudación. Esto no es México el único que lo hace, en todo el mundo, y hay países que solamente tienen por impuesto el IVA. Hacen esto de mover las tarifas o el impuesto para que se recaude una determinada cantidad. Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos en contra el exceso de gente de muy, muy bajos ingresos. Esa disparidad, esa desigualdad que nos ha venido caracterizando ya hace 3 décadas es muy dolorosa, y para la mayoría de la población pues muy sensible. Doctora, la iniciativa privada es uno de los sectores que se ha manifestado más en contra de esta reforma. Sí. ¿Es peligroso para el país que se dé un enfrentamiento entre la clase política y la clase empresarial? Mire, no creo que se llegue a tanto. Esto tiene que acontecer. La gente de mayores ingresos, generalmente los empresarios, pues buscan su reivindicación a toda costa. Están realmente acostumbrados a pagar muy pocos impuestos,
y algunos de ellos a estar exentos, hay que decirlo. Entonces esto ha dolido mucho, porque tenemos muchas décadas de exenciones, de sistemas de pago de impuestos especiales, preferentes, y esto no puede seguir adelante. Esto sí es realmente grave, y en ello no ponen énfasis los empresarios porque les toca de cerca. La famosa consolidación fiscal fue cambiada de nombre, pero sigue siendo lo mismo, y esto es indignante. ¿Me explico? Uh-huh. La gente se da cuenta, por pobre que sea y por poca información que le llegue, sabe muy bien que el rico no paga o paga muy poco, y en cambio la clase baja, la clase de bajos ingresos, la clase media, digamos, más baja de toda la clase media, porque hay también una gama en la clase media que siempre recibe el golpe por todos lados, no está exenta, ¿verdad? Y en cambio sí tiene que pagar muchos impuestos, entonces está como en la clase sándwich, está en medio. Y esto es la clase media sobre la que recae buena parte de la recaudación, hay que decirlo. Y no solamente la clase media trabajadora, la clase media donde están los pequeños y medianos empresarios, los microempresarios, ellos son también a veces empresarios, y bueno, ellos sí pagan impuestos y dan empleo. Hay que recalcar que los que dan empleo son pequeños y medianos empresarios en este país, los que más empleo propician, incluso en la informalidad también tan vituperada, que si la informalidad, bueno, mire, son salidas también de la población. La gente antes de morir en la raya, ¿verdad?, busca la salida, y la salida es la informalidad. Yo no la estoy justificando, digo que es una forma natural de hacerse a un lado para que no le toque tan de cerca, ¿no? La informalidad no paga impuestos y es demasiado grande ya la informalidad. Entonces no se ha visto por buscar el método para hacer entrar en razón a buena parte de los informales. Es más, muchas empresas pequeñas se han ido a la informalidad, ¿sí? No pueden más porque el peso del pago de impuestos no pueden con él, pero nadie va tampoco a morir. Tienen que hacer la lucha, como todo mundo, ¿no? Entonces, la informalidad es un grave peso en la economía, esto sí. Y no siento yo que se haya hecho gran cosa por solucionarla. Es más, con esta forma de reformar, no se va a lograr salir de la informalidad. Yo creo que esto se va a profundizar y eso es gravísimo, gravísimo. ¿Ve? Mire, por ejemplo, los refrescos famosos que ahora, bueno, tanto las grandes empresas como Coca-Cola y estas que son grandes empresas, son consorcios, ¿verdad?, se quejan porque van a ponerles un impuesto. Y los primeros que sufren son ellos, no los puestecillos que lo venden. No, digo, sí puede sufrir algo el comercio, alguna baja momentánea. Nadie deja de beber refrescos en este país porque es una costumbre tremenda. Y es casi tradicional. Porque son cultural ya, ¿no? Cultural. Entonces, ¿sabes? Esto no es fácil de erradicar. Y que si la obesidad y todo, mire, también en eso es una cosa muy, no sé, como viciosa de decirlo, porque obesidad lo causa no solamente el refresco o los dulces, qué sé yo, la forma de nutrirse de los mexicanos es, si usted quiere, equivocada, pero es la forma también tradicional de comer. A eso se le aúna que si hay transnacionales que le venden continuamente y se lo ponen enfrente, la fritura, lo que se llama la chatarra, bueno, pues la consumen, porque gente que tiene 10 minutos, 15 para comer, no va a esperarse a que le sirvan un plato aunque sea de frijoles, tiene que comer sobre la marcha, de verdad. No sé, albañiles, que es gente de la construcción y otros obreros, comen chatarra. Pues sí, yo no digo que es sano, es terrible, pero hay muchas otras cosas que habría que corregir. Sería darle un empleo decente a la mayoría de las personas para que no tengan que incurrir en ese tipo de nutrición, ¿verdad? Y parece ser que suena totalmente contradictorio de que en las escuelas se permita la venta de comida chatarra, ¿no? Pues mire, ya en un tiempo se hizo como que la lucha por eso, y afuera estaban los vendedores. Afuera de la escuela no le puede impedir a nadie
que lo consuma. Son ya formas, costumbres de la gente de veras de comer esto. Y hay que decir que es muy estimulante al paladar y la gente se satisface rápidamente con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Mire, yo creo que es una cosa mucho más profunda. Tiene que ver realmente con las desigualdades que da la pobreza extrema frente a la riqueza extrema. Yo creo que hay que resolver antes problemas estructurales más profundos que realmente el gravamen. Mire, yo no sé, no estoy en contra de que haya recaudación. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar muy bien el tipo de tributo que cabe para una población con determinada cultura en el comer, como dice usted, y con determinado nivel de ingreso que tampoco va de la noche a la mañana a reivindicarse. No, ya el que tiene trabajo se siente feliz de tenerlo. Entonces, no tiene prestaciones, no esto, no lo otro. La flexibilidad laboral lo orilla a tomar cualquier empleo. Esto es gravísimo. Y el que lo sabe es el que lo tiene y que lo tiene hoy y mañana no. Vamos, es una circunstancia muy desafortunada la que vive buena parte de nuestra población. Diríase que esto habría que resolverlo antes de presionar demasiado con el sistema tributario. Ahora, si se trata de presionar, hay muchas otras formas. Que paguen más los que más tienen, definitivamente. Que paguen impuestos los que nunca pagan. ¿Por qué tiene que haber exenciones? No. Esta progresividad que se dio... Mire, la famosa progresividad es muy relativa, porque es para la clase media. Es de 500,000 a 3 o 5 millones de pesos. Bueno, entre eso, yo le podría decir que está la mayoría de la población. El 21% está, bueno, más de esto. El 21% es clase media alta y se va a pagar con el ISR del 32%, pues bastante. Es un ISR alto. Podríamos decir que no son bajas las tarifas de nuestros impuestos, son altas. Pero con todo y eso no hay recaudación. Bueno, es que, ¿sabe? Es que la base tributaria es pequeña, porque no pagamos todos los que estamos, ¿verdad? Entonces, que paguen todos. Claro, en eso está también la informalidad, pero hay que empezar por los que más tienen y a ojos vista. O sea, grandes empresas, grandes potentados, gente de muy altos ingresos, que sí puede pagar, debe pagar. Yo creo que por ahí estaría la solución y no se le quiere dar la solución por ahí porque hay intereses creados. Entonces, también lo entiendo. Vamos, un gabinete que se debe a todos estos capitales, no lo va a hacer, pero es lo que debiera hacer. El gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, salió a decir apenas unas horas que la Cámara de Diputados aprobó esta reforma, que vamos a necesitar otra. Es lo que le digo. No satisface. No, cabe que lo diga porque sabe que es miscelánea. En tanto sea miscelánea fiscal, cabe que en 6 meses o en un año haya una variación. ¿Qué puntos le faltaron para realmente hacer una reforma? Los puntos clave. Los puntos clave realmente sería de que todos pagaran impuestos, que todos, que no haya esos sistemas de exención, de subsidio. No puede ser, este país no aguanta ya ese tipo de cosas y hay quien debe pagar más. Yo creo que eso es lo primero. Enseguida, pues desde luego hacer una buena tabla de la tarifa del impuesto sobre la renta. Unas investigadoras y yo hicimos una propuesta el año pasado en donde era esto mismo, pero nosotros estamos exentando más a la clase media baja y grabando más hacia arriba. Se puede, no pasa nada. Hasta llegábamos al 36 y nos sentíamos exageradas. Dijimos, sí, nadie va a aguantar esto, nadie nos va a querer publicar esto. Bueno, así es. La gente en general nos sentimos en contra de pagar impuestos. Es algo que sucede en todos los tiempos, en todos los países, pero no podemos evitarlo. Como le digo, es la acción coercitiva del Estado porque el Estado está por encima de nosotros. Entonces nos va a hacer la imposición y nosotros debemos pagar. Pero sí nos podemos defender de no pagar de manera irregular, desigual. Podría decirse que esta reforma, algunos analistas coinciden, golpea definitivamente más a la clase media. Pues sí, definitivamente sí. Así es.
está recayendo desde hace rato, ¿eh? Ujú. Ya desde 2008, las nuevas tarifas, los movimientos en los impuestos especiales, en el IVA y todo esto, está recayendo sobre la clase media. Ujú. Así es. ¿No? ¿Qué puntos ve usted positivos de estos cambios? Bueno, mire, el querer salir adelante con una tributación distinta, pero yo creo que falta algo importante, si me permite. Claro. Yo creo que mientras no se decida el régimen fiscal de Pemex, vamos a estar en veremos. Esta misma no va a servir. A la hora que salga la de energética, sobre todo la de Pemex, el régimen de Pemex, veremos qué ajustes hacer, porque hoy por hoy sigue recayendo sobre los ingresos del petróleo. Y eso no puede seguir adelante. Nos está degollando. Entonces, esa es una parte importantísima. Yo creo que no nos olvidemos de esa recaudación que es la salvación de Hacienda. Y lo demás, pues como le digo a usted, una base gravable, correcta, en donde entremos todos, no solamente los que estamos sujetos a nómina y a la clase media en general, que también está sujeta a nómina, sino también aquellos que tienen altísimos beneficios. Finalmente, Va por doctora ahí. Manrique, ¿vislumbra usted cambios importantes en el Senado a esta reforma? ¿Cómo dice? ¿Vislumbra usted cambios importantes en el Senado? No. Yo creo que va a salir poco más o menos igual. Uh-huh. Si acaso que sí, que no sea 2 pesos sino 1 peso lo de los refrescos, ese tipo de cosas, minucias. No creo que haya, estoy hablándole en opinión personal, ¿no? Claro. No creo que haya mayor cambio. Tal vez el IVA de alimentos a mascotas, cosas que ha levantado ámpula, ¿no? Pues sí, pero mire, eso a quienes afecta realmente son a los productores del alimento de animal, no tanto al que vende animalitos, sino al producto que tiene que mantener a las mascotas, ¿no? Son las transnacionales que están protestando por todo. Y también grandes empresas mexicanas, grandes, las más grandes, ¿sí? Claro. Entonces, hay que cuidarse de eso porque son las que siempre estarán queriéndose defender y a las que siempre les hará caso el gobierno, por razones obvias, ¿verdad? En conclusión, ¿nos vuelve a fallar el Poder Legislativo? Sí, ya lo hizo. Y vamos a ver el otro, en la otra parte del Congreso. No creo tampoco que haya mayor cambio. Sería milagroso. Pues muchas gracias, doctora. No hay de que, ojalá le haya servido. No, por supuesto, por supuesto. De hecho, Gracias por su atención. Los esperamos en una emisión más de La Morralla.